Don Alfredo, ¿qué onda? Ya te vi ahí, defendía unos días. En virtud de que los 4 dictámenes de la primera comisión se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. No levantaron la mano. Quiero que otra vez lo vuelva a leer. A ver, ahí les va de nuevo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, favor, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la segunda lectura. Están a discusión los dictámenes en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto en un solo acto. Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Su nombre por la afirmativa. Carlos Alberto García González, por la afirmativa. Gabriela Cuevas, a favor. Francisco Domínguez, a favor. Mariana Duniasca, a favor. Fernando Rodríguez Oval, a favor. Mansur, a favor. Alejandra del Moral, a favor. María de las Nieves García, a favor. Ana Lilia Herrera, a favor. Blanca Alcalá, a favor. Manuel Cavazos Lerma, a favor. Graciela Ortiz González, a favor. Raimundo King, a favor. Manuel Cota, a favor. Marcela Guerra, a favor. Dolores Padierna, a favor. Luis Espinosa Cházaro, a favor. Mario Delgado, a favor. Monreal, abstención. Ricardo Cantú, a favor. Palafox Gutiérrez Marta, a favor. Silvano Blanco, a favor. Flores Aguayo Uriel, a favor. Trinidad Morales, a favor. Guerrero López, a favor. Luis Armando Melgar, a favor. Emilio Gamboa, a favor. Manuel Añorbe, a favor. Abraham Montes, a favor. Juan Francisco Cáceres, a favor. Fernando Yunes Márquez, a favor. Herrera Delgado, a favor. Bueno,
Senador Fidel de Médicis Hidalgo, a favor. Isla Flores, a favor. ¿Falta algún... yo comencé? ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Ok, ¿cuántos fueron? Senadora Presidenta, se emitieron 34 votos en pro y una abstención. Aprobados en lo general y en lo particular por 34 votos los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. De la segunda Comisión de Trabajo, por lo que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá relativo a la población migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy. Están a discusión los puntos de acuerdo. Tenemos abierto pues el registro de oradores y en este sentido está registrado el senador Juan Carlos Romero Hicks para hablar en pro del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra senador Juan Carlos Romero Hicks. Con permiso de la Presidencia, distinguidos miembros de la Comisión Permanente. Un punto de acuerdo equivalente ya fue aprobado en el Senado de la República por iniciativa de la Presidenta de su Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas. Nosotros venimos a sumarnos a esta iniciativa de una diputada de Acción Nacional solamente para señalar la vulnerabilidad de las comunidades mexicanas en el exterior. Los que tienen más problemas de vivienda, de educación, de salud, de estabilidad laboral y por su propia condición son lamentablemente nuestros connacionales. Por eso es que por elemental solidaridad nosotros vamos a participar exhortando a la Cancillería para que haga un llamado a las autoridades de los Estados Unidos de América, y ayer este tema también ya se familiarizó y discutió con el hoy embajador Medina Mora en los Estados Unidos de América, y por eso queremos que la Consejería nos acompañe en este proceso. Es cuanto. Gracias, señor senador. En virtud de que no hay más oradores, le solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido este asunto. Sonido, por discutido. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, señora secretaria. Suficientemente discutidos. Consulte en este momento la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban. En votación económica se pregunta si se aprueban. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los puntos de acuerdo. De la primera comisión, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. Sí, oradores. A ver. ¿No? Ahí sí voy yo, ¿no? De la segunda comisión, por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento del Estado Mayor Presidencial. Solicito entonces se consulte a la Asamblea si solo damos lectura a estos puntos, si es de omitirse la lectura de estos puntos. No, pero Ricardo quiere. Se autoriza que se omita la lectura, que solo se dé lectura. En consecuencia, tenemos registrados dos oradores en este punto, en el primer punto referente a la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral. Solicito entonces al diputado Ricardo Cantú Garza. Tengo Tiene en este momento la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza para hablar en contra de este dictamen del Partido del Trabajo. Adelante, señor diputado. Gracias, diputada presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para manifestarse en contra del dictamen que presenta la primera comisión de esta honorable comisión permanente, en cuyo acuerdo único se plantea que se deseche la proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 27 de diciembre del 2012 por el diputado Silvano Blanco de Aquino. En la proposición en comento, el proponente solicitaba que esta comisión permanente exhortara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año pasado. Como es de dominio público, el Ejecutivo Federal presentó el 1 de septiembre del año pasado, con carácter de iniciativa preferente ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Es pertinente recordar también que el 9 de agosto del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversas disposiciones de nuestra norma fundamental en materia de reforma política. Como resultado de este decreto se estableció en el artículo 71 constitucional la iniciativa preferente a favor del Ejecutivo Federal.
Sin embargo, no se modificaron ni la ley orgánica del Congreso ni el reglamento de la Cámara de Diputados para establecer el procedimiento a través del cual debería ser procesada la iniciativa preferente. También hay que destacar que el artículo transitorio segundo estableció la obligación del Congreso de la Unión para expedir la legislación que se requiriera a más tardar en un año, contando a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, por lo que la propia reforma constitucional remitió a la necesaria aprobación de los medios legislativos para poder llevar a cabo el fin propuesto, en particular en materia de iniciativa preferente. En el artículo 105 de la Constitución General de la República se prevén dos de los mecanismos de control constitucional que se contienen en nuestra norma fundamental, en particular en la fracción segunda, la acción de inconstitucionalidad, en donde no se legitima, a diferencia de la controversia constitucional, a la comisión permanente para interponer dicha controversia, por lo que el proponente del punto de acuerdo que se desecha plantea que se exhorte a un sujeto legitimado, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que interponga dicha acción. Máxime que otro de los legitimados para interponer la acción, como lo es el Procurador General de la República, fue omiso en esta situación. Hay que mencionar que en la reforma constitucional de junio del 2011 se le dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la competencia para conocer de asuntos laborales en lo que se violen derechos humanos, y resulta evidente que la reforma laboral viola disposiciones constitucionales y derechos humanos contenidos en nuestra norma suprema a favor de los trabajadores. Compañeras y compañeros legisladores, en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se debe modificar el resolutivo del dictamen y solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza su facultad constitucional e impugne legalmente el decreto del 30 de noviembre pasado en el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. A fin de cuentas, será el Tribunal Constitucional de nuestro país el que determine o no sobre la admisión de la demanda presentada. Los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados seguirán siendo solidarios con los trabajadores de México que, en ejercicio de otro medio de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, están presentando en todos los juzgados de distrito del país sus demandas en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del pasado 30 de noviembre. Estamos seguros de que demostrarán ante la justicia federal los agravios que dichas reformas traen en su perjuicio, violando sus garantías individuales y derechos humanos previstos en tratados internacionales. Por estas consideraciones, y si la mayoría decide mantener el contenido del resolutivo, el voto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo será en contra del desechamiento. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene en este momento la palabra, en virtud de que así fue registrado en la lista de oradores, el diputado Fernando Rodríguez Doval, para hablar en pro de este dictamen. Adelante, señor diputado Rodríguez Doval. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros legisladores, simplemente explicar en mi calidad de presidente de esta primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de esta Comisión Permanente, el por qué se desecha este punto de acuerdo. Nosotros, en el dictamen que hemos puesto a consideración ayer de la Comisión y hoy del Pleno de la Comisión Permanente, no estamos entrando al fondo de la discusión por una razón muy sencilla. Los plazos para presentar acciones de inconstitucionalidad, en este caso en contra de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, ya vencieron el pasado 30 de diciembre. Nosotros sabemos que las acciones de inconstitucionalidad son precisamente mecanismos que están contemplados en nuestra Carta Magna
mediante los cuales se pretende resolver una posible contradicción entre la propia Constitución y cualquier ley secundaria, como es el caso de la Ley Federal del Trabajo. Las acciones de inconstitucionalidad, recuerdo a esta comisión permanente, pueden ser presentadas por el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, por el Procurador General de la República, por el 33% de alguna de las legislaturas locales en el caso de leyes locales, y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos hubiera tenido, al igual que en el caso de la Procuraduría General de la República o al igual que el Congreso de la Unión, hasta el día 30 de diciembre para presentar una acción de inconstitucionalidad, toda vez que esta ley fue publicada por el entonces presidente Felipe Calderón el día 30 de noviembre. La Constitución es muy clara al señalar que el plazo nunca puede exceder 30 días naturales desde la fecha de su publicación. Entonces, a nosotros nos llega como comisión, como primera comisión, este punto de acuerdo el día 27 de diciembre, una vez que la comisión permanente en su primera sesión de esta legislatura o de este periodo de receso considera que no era de urgente y obvia resolución. Aún suponiendo que nosotros hubiéramos aceptado el punto de acuerdo, la comisión permanente se reúne hasta la siguiente semana. Es decir, el plazo necesariamente estaba vencido. Yo lo quiero dejar muy claro. Nosotros, insisto, sigo sin entrar en el fondo de la discusión, si como Cámara de Diputados hacemos un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos para que presente fuera de plazo una acción de inconstitucionalidad, simple y sencillamente estaríamos haciendo el ridículo, señores. Entonces, eso es una licencia que no nos podemos permitir y por lo tanto es que esta comisión, insisto, sin entrar a fondo de la discusión, desechó este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado Rodríguez Doval. Tiene ahora la palabra el diputado Silvano Blanco de Aquino, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Adelante, señor diputado. Con su permiso, señora presidenta, con el permiso de las legisladoras y legisladores de esta comisión permanente, nosotros queremos puntualizar efectivamente que conocemos la situación jurídica que guarda este recurso que promovimos. Sabíamos que en su momento lo presentamos en tiempo y forma aquí, ante esta comisión permanente. Sabemos muy bien pues el acuerdo que hay entre el PRI y el PAN en torno a la reforma laboral. Fue una discusión amplia la cual dimos nosotros, como evidenciamos realmente que esta reforma laboral pues beneficia realmente a los patrones, no a los trabajadores, y bueno, fue una moneda de cambio que pagó Peña Nieto y pagó Calderón por los favores dados por los empresarios nacionales y por los compromisos que hay a nivel internacional también en este sentido. Lógicamente que no fuimos ilusos al presentar el recurso, sabíamos efectivamente que estar desechado en este sentido, pero pues es de extrañar la actitud del propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el día que se iba a votar en la comisión permanente, pues mandó un cabildero todavía para reforzar el tema y pues lógicamente que no se aprobara en esta comisión permanente. Y eso sí es grave. Alguien el cual se le dan facultades constitucionales para que pueda utilizarlas a favor de los ciudadanos, a favor de los derechos humanos, y está actuando pues de una forma totalmente distinta a esas facultades y esa obligación que tiene el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No nos sorprende entonces en este sentido la actuación del PRI y del PAN, porque es una dinámica ya que traían en torno a la reforma laboral. Lo que sí queda claro que todavía esperemos, y a lo mejor somos ilusos, pensando en que el Poder Judicial pueda actuar de una forma correcta, porque se vienen un sinnúmero de amparos individuales y colectivos, porque nosotros seguimos diciendo, efectivamente, con razonamiento jurídico fundado, de que es violatorio a nuestra Constitución, la ley laboral aprobada en esos términos, y bueno, vienen esos amparos. Esperemos que el Poder Judicial, porque estos recursos inclusive yo espero que lleguen hasta la más alta tribuna, el Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y en ese sentido tampoco sería sorprendernos que hubiese línea del Poder Ejecutivo en turno para que pues se desecharan los amparos que se van a presentar en el futuro. Pero en este sentido decimos, entendemos muy bien la situación jurídica, claro que en su momento lo presentamos en tiempo y forma, y por supuesto que nosotros pues en este caso votaremos pues en contra del dictamen, no por el hecho de que no estuviese jurídicamente sustentado, sino simple y sencillamente por el fondo del asunto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. En virtud de no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, también sírvanse a manifestarlo. Senadora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretario. Suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto. Sí. Que vean mi intervención aquí en el caso de Obregón Verde. En el caso de Guanajuato no hay ni siquiera un expediente. De la segunda comisión, por los que desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones del reglamento del Estado Mayor Presidencial. Están a discusión los puntos de acuerdo. Y en este sentido tenemos oradores. Está inscrito el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Tiene usted la palabra, señor diputado. Ciudadanos legisladores, el 11 de diciembre del 2006, el señor Calderón decidió emprender una guerra en contra del crimen organizado, una guerra unilateral que después trató de endosarnos. A partir de ese momento el país se convirtió en un océano de sangre, casi 100,000 muertos, 10,000 desaparecidos, muchas violaciones a los derechos humanos, miles de desplazados. 6 años después, el país se encuentra en un colapso. Los resultados de esta guerra torpe, estúpida, no se ven por ninguna parte. Por el contrario, se vive un ambiente de miedo, desesperanza, por el incremento de células criminales, ahora con más violencia y más sanguinarias. En sus reiterados comunicados, el gobierno resaltaba los logros de esta guerra, diciendo que íbamos por buen camino, que la batalla la íbamos ganando. Y un día antes de concluir su mandato, el señor Calderón modifica el reglamento del Estado Mayor Presidencial para ampliar la protección del Estado Mayor Presidencial, no solo para el expresidente, sino para sus familias, y no especifica hasta qué grado o hasta qué nivel. Simplemente dice: se extiende la protección del Estado Mayor Presidencial para el expresidente y sus familias. Y nosotros planteamos un exhorto para decir que el actual titular del Ejecutivo pudiera derogar estas disposiciones que son una ofensa para la población.
Él dijo que los 90,000 muertos eran daños colaterales, con una frialdad impresionante, daños colaterales. Pero él, antes de irse, aparte de llevarse a Harvard al Estado Mayor Presidencial, también deja protegidas a sus familias. Y lo más malo es que los mexicanos no sabemos hasta qué grado de parentesco están obligados los miembros del Estado Mayor Presidencial a prestarles el apoyo, la seguridad física, con cargo al erario. Lo que yo planteaba es simple: deróguese, aunque es una facultad del Ejecutivo, y establezcase hasta qué grado de parentesco protege ese reglamento. A los hijos, a la esposa, a los hermanos, a las hermanas, a los cuñados, a los sobrinos. ¿A quiénes protege? ¿A quiénes está obligado el Estado Mayor Presidencial a prestarles seguridad física? ¿Cómo no pueden aceptar un simple exhorto? No es lo mismo pues el PRI y el PAN, no es la mutación nada más, unos se protegen con otros, no es lo mismo. ¿Cómo negarse a un exhorto? Un exhorto. Ni siquiera eso nos conceden, un exhorto. Es impresionante. Hay gente de la oposición ahora que me dice, ¿para qué subes? Todo no lo van a conceder. Pues no, voy a seguir subiendo. Porque el poder corruptor del gobierno podrá abarcar a muchos, pero muchos luchamos por principios y no van a podernos comprar, eso se los aseguro. No hay precio. Es un exhorto. ¿Y saben lo que dice la comisión? Textualmente la comisión. La comisión dice lo siguiente: se observa que la extensión de la protección del Estado Mayor Presidencial a la familia o familias del expresidente, de los expresidentes, no repercute en una carga extra al erario. ¡Qué falaz argumento! ¿Cómo nos dicen que no nos conceden el exhorto? Porque el que le den seguridad a las familias de los expresidentes no repercute en ningún costo extra al erario. Engañabobos, son dictámenes engañabobos. ¿Cómo puedes permitir que pase esto? Ustedes son legisladores, al menos modifiquen esta frase y díganle, es una facultad del Ejecutivo. El otro argumento que en la comisión se dijo es que, no, se invaden facultades del Ejecutivo. Esa es una facultad del Ejecutivo. Y aquí hoy estamos planteando exhortos no solo al Ejecutivo, sino al Senado norteamericano. Hoy más tarde van a plantear un exhorto al Senado norteamericano. Y allá no, eso sí es nuestra facultad. Y aquí no son capaces de tocar ni con el pétalo de un exhorto al Ejecutivo Federal. ¿No les parece de qué? Disneylandia, ¿qué? ¿Qué es este país? ¿Cómo no puedes permitir un exhorto? Un exhorto. ¿No es el colmo de la intolerancia, el cinismo, la cerrazón? ¿Creen ustedes de veras que van a corromper a todos? No lo creo, se los aseguro. Tiene en este momento la palabra, de acuerdo al registro de oradores, para hablar en pro, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado García. Con su venia, señora presidenta, senadora presidenta, perdón, y señora también. En Acción Nacional estamos a favor de que se preserven las instituciones y se proteja su significado, por lo que consideramos que el decreto de reformas del reglamento del Estado Mayor Presidencial, publicado el 29 de noviembre de 2012, que tiene como objetivo la debida protección de la figura presidencial, debe tener plenos efectos
siendo improcedente su derogación tal y como lo pretende el punto de acuerdo que correctamente se desecha. Es innegable que México es una nación basada en las instituciones, por lo que las normas que a ellos se encaminan deben tener plena y absoluta vigencia. Por tales razones, es adecuado que hoy esta comisión permanente deseche el posicionamiento político que se pretende, ya que las reformas al reglamento del Estado Mayor Presidencial buscan la protección de los ciudadanos que han desempeñado leal y patrióticamente al cargo de Presidente de la República. Cabe decir que en la creación de normas no debe de privar una posición mezquina o de venganza, sino de construcción y de acuerdo, por lo que resulta pertinente que haya bases jurídicas sólidas para la protección del Presidente de la República en funciones, así como las reglas que garanticen el bienestar e integridad de los expresidentes de esta República. Además, contrario a lo que señalaba el proponente del punto de acuerdo que se pretende desechar, la protección del Estado Mayor Presidencial no solo está dirigida a garantizar la seguridad del Presidente de la República, sino también de jefes de Estado y o de gobiernos extranjeros que visiten nuestro territorio nacional, así como de los expresidentes de la República y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda o por su situación expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal. Por tanto, en Acción Nacional estamos a favor de la existencia de las garantías para el ejercicio de un cargo público de alto riesgo. Por otra parte, si queremos construir en Acción Nacional instituciones fuertes y sólidas, debemos darles garantías de seguridad y protección, ya que de lo contrario será evidente y hasta natural que cualquier ciudadano se niegue justamente a ejercer un cargo sin el respaldo institucional que le asegure su integridad física y moral. Quiero añadir que el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de estar en el extranjero, en nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Y en una ciudad de Estados Unidos me encontré en un centro comercial a nuestro presidente, expresidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y saben qué? Andaba con un elemento, él solito, con un elemento nada más. Entonces no es cierto que se llevó a todo el Estado Mayor Presidencial a alguna ciudad de Estados Unidos. Por tanto, y por último, estamos a favor en Acción Nacional de desechar el punto de acuerdo que pretende la derogación de las reformas al reglamento del Estado Mayor Presidencial, por lo que pido su voto a favor del dictamen que hoy se discute. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Tiene la palabra diputado Ricardo Monreal. Gracias, diputado Carlos Alberto García González. Es impresionante que les hagan los discursos y los lean estrictamente como se los dan, porque además es una justificación torpe. Ante la falta de argumentos, la descalificación es lo más rápido para las personas grises. El decir que le estamos quitando a los expresidentes su seguridad es descontextualizar mi argumento. Yo hablo de las familias del expresidente y le pregunto al pueblo de México, ¿de qué privilegio goza alguien que le falló al país, que se robó la presidencia, que fue un espurio? ¿Por qué tiene el país, el erario y los ciudadanos que contribuir económicamente para sostener la seguridad de las familias de los expresidentes? Incluso en nuestro programa, en Movimiento Ciudadano, era suprimir las pensiones de los expresidentes. Andrés Manuel López Obrador planteaba la supresión de las pensiones de los expresidentes.
Ni siquiera estoy tocando ese tema. Lo que estoy evidenciando es el abuso del señor Calderón, de que un día de que terminara su mandato, modificara el reglamento del Estado Mayor Presidencial y se otorgara seguridad física para toda su familia. ¿De qué privilegios goza ese señor? Y los 100,000 muertos y las familias de los 100,000 muertos, esos no gozan de ninguna protección del Estado Mayor Presidencial. Que anda con un enviado en Harvard, pues, no vale la pena ni siquiera discutirlo, hombre. Pues claro que tiene una sección, tiene dinero, tiene pensión. Ese día les dio vacaciones o andaban en otra fiesta. Pero a mí no me interesa discutir ese tipo de torpezas, frivolidades. Ay, que lo vio y que lo abrazó. ¿A mí qué? Yo lo que reclamo es por qué abusó de su autoridad. ¿Por qué un día antes de terminar su mandato modificó el reglamento e impunemente le otorga seguridad física de elementos del Estado Mayor Presidencial a toda su familia, a toda su parentela? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Les parecía muy grave un exhorto que son llamadas a misa, que no va a hacer caso el señor que está ahora? Y que son la misma complicidad. ¿Les parecería tan grave que la permanente, los legisladores dijeran, no, pues sí tiene razón, que investiguen y que se derogue si procede o no? De todos modos no les van a hacer caso. ¿Qué tan grave es hacer eso? Son cosas elementales. ¿Por qué el pueblo de México tiene que pagar por gobiernos sátrapas, corruptos, deshonestos? ¿Por qué? ¿Les parece correcto? ¿Cómo defienden a ultranza gobiernos fallidos, torpes, que nos dejaron en un mar de sangre, en un océano de sangre? ¿Cómo pueden defender eso? Al menos actúen con dignidad. Les escriben los discursos y los pronuncian igual. Son diputados, son legisladores. Intenten estudiar, den la defensa de mejor forma. No digan que no están dentro de las facultades, no digan que no van a gastar dinero, no digan que tiene el derecho porque fue un patriota. Yo no estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo por qué a las familias, sin especificar hasta qué grado, se les va a proteger físicamente por el Estado Mayor Presidencial. Ese es mi argumento. Debátanlo. Está pidiendo la palabra el diputado Carlos García González. ¿Cuál es el sentido? Hechos. Adelante, señor diputado. Con su venia, de nuevo, senadora presidenta. Miren, diputadas y diputados, sinceramente, como dicen, no me voy a aganchar con los comentarios del señor. La verdad, hago votos porque no se vuelva a morder la lengua. Yo lo he visto usted en diferentes eventos y también trae protección, diputado, y se lo digo con mucho respeto. Yo creo que todos debemos de alguna manera tener precauciones, sobre todo cuando tenemos un expresidente de la República que todos sabemos que enfrentó una lucha frontal con la delincuencia organizada. Entonces yo estoy convencido de que no solamente el presidente Calderón, expresidente Calderón, sino todos los expresidentes deben de tener protección. Creo que es importante que lo siga viendo y por eso desde Acción Nacional apoyaremos y votaremos a favor que se deseche el dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado García. Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Ricardo Monreal. Mire, diputado, por accidente puedo morderme la lengua, pero nunca le mordí a los mexicanos su tranquilidad ni su paz. Su gobierno fue el peor que ha existido en la historia de este país. ¿Cómo se atreve a venir a defenderlo todavía? ¿Con qué cara?
sin escrúpulos. Y le voy a decir otra cosa, diputado. Falla, es falso que yo tenga seguridad. Nunca la he tenido, porque el que no debe nada, nada teme. Ahora usted me lo demuestra. Finalmente usted tiene acceso a los archivos. Jamás he tenido un solo policía que me cuide. Jamás he acudido al Estado Mayor Presidencial, ni como exgobernador, ni como senador, ni como diputado. Jamás he tenido un solo miembro que me acompañe en mi seguridad. No soy como usted. Todos piensan como el león, que todos son de su condición. Yo soy un hombre honesto y no tengo, óigalo bien, un solo elemento, ni yo ni mi familia. Y me lo demuestra o se retracta y pide disculpas. Y fíjense ustedes, ¿cómo es posible que traten de descalificar? Vuelvo a lo mismo. Ante la falta de argumentos, lo que conviene es la descalificación, que es la actitud más torpe en el debate parlamentario. Debátanme con argumentos. Mi argumento es que el señor Calderón dejó al país en un charco de sangre. Mi argumento es que fue una guerra genocida. Mi argumento es que hubo una corrupción y una impunidad impresionante. Y mi argumento es que un día antes de terminar su mandato, modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para allegarse él y su familia protección física del Estado Mayor Presidencial a cargo del erario público. ¿Con qué desfachatez vienen a argumentar cosas personales? Nunca, diputado. Por eso me gusta hablar, porque no hay nadie que me pueda señalar, y usted menos que nadie. Me demuestra que tengo seguridad personal o se retracta y disculpas, porque no se vale usar la tribuna para descalificar y falsear la verdad. Vengo a argumentar y vengo a expresar contundentemente todo lo que hizo el señor Calderón el último día. Y no he tocado lo de los casinos, no he tocado otras cosas. Me estoy simple y sencillamente circunscribiendo a un reglamento que obliga al Estado Mayor Presidencial a partir del 29 de diciembre, un día antes de terminar, que obliga al Estado Mayor Presidencial a prestarle seguridad física con elementos y unidades a toda la familia del expresidente y de los expresidentes. ¿No les parece un exceso que aparte de sus corruptelas, de sus traiciones, de haber vivido como sátrapas, todavía tengamos que pagarles a sus familias por generaciones del erario público? ¿Les parece correcto? Yo le pregunto al PRI, pues yo el día que lo planteé en la Cámara de Diputados, más de 3 me dijeron, no, tiene razón, sí, cómo no, hay que apoyar. ¿Y ahora? Pues son complicidades. Pues no se vale que vengan a descalificarme por un argumento concreto que estoy hablando, que vengan a decir mentiras, falsedades, que difamen. Están acostumbrados a eso. Pero a mí, eso, como el viento a Juárez, no me preocupa. Soy un hombre limpio y por eso hablo con fuerza. Demuéstremelo, diputado. Tenemos registrado al diputado Francisco Domínguez por rectificación, senador Francisco Domínguez para rectificación de hechos, y al senador Fidel de Médicis Hidalgo para hablar en contra de este dictamen. Posteriormente someteremos a votación el dictamen en comento. Tiene usted la palabra, señor senador Francisco Domínguez. Gracias, presidenta, senadora. Y me sorprende
al señor diputado Monreal venir aquí a lavarse las manos. Y cuando en la familia Monreal lo único que existe es nepotismo puro. Y le digo por qué. Si se acuerda usted, en la 58 legislatura fui compañero de su hermana Susana Monreal, diputada federal, mientras usted, de su familia, era senador de la República. Sale su hermana diputada, la senadora Monreal, sale usted de senador. Hay que seguir viviendo del erario público, se hace diputado plurinominal y, pa' colmo, su hermano senador. Esto aquí y en todo el mundo se llama nepotismo puro. ¿O acaso su partido es un negocio familiar? Pregunto, señor senador, y déjeme terminar, compañero, no se vaya a morder la lengua otra vez. Y para terminar, usted díganos aquí si cuando fue gobernador de Zacatecas, yo lo dudo, y si no, aclárenos. No digo que un policía, un guardaespaldas, por lo menos siempre estuvo atrás o adelante o al lado o al otro lado de usted. Y si tanto le preocupa el derramamiento de sangre en el conteo que usted y otros políticos le hicieron al presidente Calderón, yo no he visto que usted aquí o en la Cámara de Diputados o cuando fue senador de la República proponga un plan para atacar su estado, la violencia enorme de muertes que hay en el estado de Zacatecas, en el cual usted se debe y es representante de Zacatecas. Nunca hemos oído una propuesta para acabar con el crimen organizado en el estado de Zacatecas por el nepotismo de la familia Monreal. ¿Es cuánto? Gracias. Tiene la palabra por alusiones el diputado Ricardo Monreal. Inmediatamente después se le va a conceder la palabra al senador Fidel de Médicis y se someterá a votación de esta asamblea si se encuentra suficientemente discutido este dictamen. Adelante, señor diputado. No solo hay torpeza en la derecha, hay una profunda ignorancia. Y estos tipos pusilánimes creen que venir a defender lo indefendible, atacándome, ya, mañana los van a aplaudir y van a salir 8 columnas. No, senador, mire usted, nepotismo, pregúntele a la hermana de Calderón, y a la sobrina de Calderón, y a Astolfo Vicencio, y a Abel Vicencio, que por cierto eran muy buenos parlamentarios. Lástima, lástima. No me metí. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos, todos han sido electos por mayoría. Nunca han estado en cargos de representación proporcional. Perdón, señor diputado, me está pidiendo sí, adelante, la palabra el diputado Rodríguez Doval para una moción. Adelante, señor diputado. Muchas gracias, presidenta. Yo nada más solicitarle al orador si se puede conducir con respeto, una moción de respeto. Somos todos pares y usted no tiene por qué llamarle tipo pusilánime a alguien que también es legislador igual que usted. Aguante. Puede argumentar lo que quiera, pero con respeto, por favor. Aguante. Gracias, muy amable. Tiene la palabra el diputado Monreal. No me retracto. Pusilánimes, mentirosos y torpes. No me retracto. Suba a la tribuna y damos el debate. Y le voy a decir otra cosa. El debate en el Parlamento es peor que esto, hombre. ¿De dónde salieron tan señoritongos? ¿De dónde? Váyase a una escuela de buena cultura o de buenos modales. O váyase ahí con los de Relaciones Exteriores a practicar la diplomacia. Este es un parlamento. Y aquí hay ideas. Aquí se combate ideas. No se descalifica. ¿Y saben lo que es el nepotismo? Vea a la Real Academia lo que es el nepotismo. Investigue la Real Academia, investigue el diccionario. Es cuando uno ejerce el poder y depende del poder. Yo soy legislador. Sí le acepto las preguntas. Ahora la derecha está muy en su papel. Aguanto.
Señor sí, le acepto senador, todo. está pidiendo Él subió una moción. por hechos, que me responda. Sí, le acepto. Acaba de decir que sus hermanos son diputado y senador y diputada por profesional. Pero ¿cómo llegaron a ser candidatos? ¿Por nepotismo? Contésteme, Gracias. señor. Subió No a se la tribuna permiten por los hechos. diálogos, no se permiten. Gracias por el Increíble, comentario. ¿cómo tienen Señor, tan torpes los representantes de Acción Nacional, hombre? Pues hasta quedan mal con la gente, hombre, la gente que lo está viendo en la televisión no me puede preguntar eso. O sea, yo no soy dirigente de partido, no fui dirigente de partido, yo no conduzco el proceso. ¿Y eso qué? O sea, me parece, fíjense, qué hábiles estos cuates. ¿Cómo protegen a Calderón si es un sátrapa? Y espérense, apenas empezamos, deje que se descubra el hilo negro. Hay una gran corrupción, una gran deshonestidad en ese gobierno. Vean los 100,000 muertos, vean los 40,000 desaparecidos, vean los desplazados. No, el argumento centrémoslo. El argumento que yo estoy planteando es por qué el señor Calderón, lo repito por enésima vez, por qué el señor Calderón abusó de su autoridad, modificó el reglamento y protegió a su familia por generaciones. Hoy tienen el derecho a la vigilancia del Estado Mayor Presidencial. ¿Por qué? Ese es el argumento. No nos salgamos. O sea, a mí no me puedes calificar. Yo he sido legislador. Y si la seguridad de Zacatecas está en los términos que está, ese no es mi problema. Yo soy legislador y planteé planes. Salí hace 9 años de gobernador. No me quiera culpar como los anteriores también de que yo soy el responsable de lo que pasa en Zacatecas. Yo soy legislador. Y fui el legislador más productivo en el Senado. Y en esta Cámara he producido más iniciativas que en ninguna parte. Aquí, califíqueme por mi trabajo como legislador. Y vean mis intervenciones, y he sido congruente. Nunca me he retractado de mis cosas. Y cuando cometo errores, también los digo. Y me parece muy grave. Porque les vamos a seguir dando el debate. Y ahora estamos discutiendo un tema que si ustedes le pensaran mejor, pondríamos el tema de la discusión en el gobierno actual a ver si modifica el reglamento. Porque ya no es cosa de ustedes, es un exhorto para que se derogue el reglamento que autoriza a toda la familia del expresidente de la República, de los expresidentes, a recibir seguridad física del Estado Mayor Presidencial, de militares con sus unidades. Yo le digo, ¿es justo eso? Les pregunto, ¿por qué hasta ahora no se hacía así? ¿Para qué se modificó el último día? ¿Para qué se modificaba el último día? Sigamos profundizando. ¿No es inmoral el que un día antes de terminar modifique para beneficio propio y de su familia? El que proteja el Estado Mayor Presidencial con recursos del erario a los expresidentes. Y me dicen en el dictamen falaz que no hay ningún gasto extra por la familia que protegerán del expresidente. Pero además el reglamento es tan amplio que dice las familias, la familia, quiénes son familia de los expresidentes y quiénes tienen derecho a la protección del Estado Mayor Presidencial. Si yo soy primo, sobrino, como aquí hay algunos, yo diré, pues yo soy sobrino de Calderón y tengo derecho a 3 elementos del Estado Mayor Presidencial y una camioneta blindada y un jeep y recursos. ¿Por qué no? Pues eso dice el reglamento. ¿Por qué no lo aclaramos? ¿Qué se oculta? ¿Qué se esconde? ¿Por qué agarrar un pleito? Si el pleito es que se derogue, ustedes ya no gobiernan, dense cuenta, que defienden, ya no gobiernan. Hay que exigir que se derogue y no vamos a callar. Aunque lo rechacen aquí, vamos a continuar en organismos internacionales
en la Corte Interamericana, en organismos públicos nacionales, porque no puede ser que este país dé paso a privilegios de familias del expresidente de la República. No se puede permitir, ni a él ni a nadie. Ha pedido la palabra el diputado Rodríguez Doval para rectificación de hechos. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo coincido con usted, diputado Monreal. Por supuesto que el Parlamento es el lugar del debate, de la deliberación. Pero para que haya debate y para que haya deliberación, y usted lo sabe bien porque ha sido varias veces parlamentario, y por varios partidos además, se necesita primero reconocer al otro, reconocerle por lo menos una condición de igualdad. Aquí todos somos iguales, todos somos pares, porque todos somos parlamentarios, más allá de los partidos que seamos, más allá de si fuimos electos de mayoría o plurinominales. Todos somos pares y por lo tanto todos merecemos respeto. La primera condición para que pueda haber debate en cualquier parlamento es el respeto. Y usted aquí no se ha conducido con respeto. Y déjeme decirle que finalmente los insultos, las descalificaciones no agravian a quien las recibe, describen a quien las profiere, diputado Monreal. Así que, pues ojalá se haga usted más responsable de lo que viene a decir en estas tribunas, porque simple y sencillamente lo está describiendo de cuerpo entero. Por ejemplo, usted ha hablado de sátrapas. Yo pienso también que en la historia de nuestro país y en la historia legislativa de nuestro país ha habido parlamentarios sátrapas, como aquellos, por ejemplo, que en la 57 legislatura, la primera de mayoría opositora, siendo parte del PRI, no querían que se instalara esta mayoría opositora y este Congreso de la Unión. Usted era parte de esa bancada y usted fue de los que no quería que se instalara. Y ahora viene aquí a darse golpes de pecho y a envolverse en la bandera de la democracia. ¿O cómo olvidar, diputado Monreal, cuando en la legislatura 54, usted también siendo parte de la bancada del PRI, no quería, o más bien votó a favor de la elección presidencial de Carlos Salinas? Todavía esto era el colegio electoral, todavía no existía el IFE autónomo, todavía se votaba en el Congreso una elección presidencial, y después usted viene aquí a envolverse nuevamente en la bandera de la democracia y a decir que Felipe Calderón se robó la presidencia, algo que además es completamente falso, y lo vamos a decir aquí cuantas veces sea necesario. En cambio, una elección bastante más, digamos, discutida en su legitimidad, como fue la de Carlos Salinas, usted sí la avaló. Nos da gusto que usted conozca muy bien la historia legislativa del PAN. Agradezco que haya hablado elogiosamente de parlamentarios históricos como Abel Vicencio Tobar. Me preocupa, sin embargo, que usted conozca tan bien al PAN. Ya estuvo en el PRI, ya estuvo en el PRD, ya estuvo en el PT y ahora está en el Movimiento Ciudadano. Me preocupa que conozca tan bien al PAN. Finalmente, yo voy a decir también que nosotros siempre vamos a defender la estrategia contra el crimen de Felipe Calderón. Y lo vamos a debatir cuantas veces usted quiera, con usted o con quien así se quiera subir a esta tribuna. Por supuesto que Felipe Calderón fue un patriota, y lo vamos a decir cuantas veces haya que decirlo. Y si usted tiene una estrategia distinta en materia de seguridad, preséntela, porque Zacatecas no lo dejó a usted bien parado cuando fue gobernador. Y por eso mismo, nosotros estamos a favor de que Felipe Calderón y su familia, al igual que cualquier expresidente, pueda recibir la seguridad. Sabemos muy bien, y usted lo sabe porque fue gobernador, que muchas veces el crimen organizado no solamente ataca al titular del Ejecutivo federal o local, sino también a sus familias. Y por lo tanto, es una cuestión de justicia protegerlas a ellas, al igual que también el Estado ciertamente tiene que garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, diputado Francisco Rodríguez Doval. Tiene enseguida la palabra el diputado Ricardo Monreal porque ha pedido la palabra para rectificación de hechos. Mire, diputado, vea las estadísticas. Cuando fui gobernador, era el estado de mayor seguridad pública. Véalos. Revíselo, pregúntele a sus congéneres. Calderón es un traidor,
a la democracia y al país. También lo seguiremos diciendo. Calderón es un sátrapa. Calderón es el más corrupto que haya existido en la historia de este país. El más corrupto, junto con su camarilla de corruptos. Y yo estoy seguro que eso va a salir a la luz pública, aunque se esconda en las faldas y en los togas de Harvard. Lo vamos a traer, se lo aseguro. No vamos a descansar, se lo digo desde ahora, porque ustedes así lo quieren. No nos preocupa su lenguaje. He sido parlamentario siempre atacado por los suyos, por los reaccionarios de este país, jóvenes viejos, cuyo único Dios es el dinero, que abandonaron sus principios. No me preocupa, se lo aseguro. Nunca he negado que milité en el PRI. Es más, tengo amigos ahí. Nunca he renegado de eso. Y desde el 98 que renuncié al PRI, he participado en la izquierda. ¿Qué le preocupa? Es más, le puedo decir una cosa, jamás coincidiré ni con usted ni con su partido. Se lo aseguro. Estaré siempre en la izquierda. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es lo repudiable? Que esté en un partido de la Alianza, del Movimiento Progresista. ¿Qué es lo que le molesta? Es la intolerancia total de la extrema derecha. Se creen puros y son retrógradas. Se creen impolutos y están manchados con la corrupción, la deshonestidad y la traición. Yo no. Dice que podrá atacarme cuantas veces quiera. Le voy a responder. Como siempre le respondí a los 6 años, no solo es ahora que se fue Calderón. Los 6 años me mantuve combatiéndolo, a él y a su gobierno. Jamás me reuní con él. Jamás me he reunido con un ministro de la Corte. Jamás le he pedido un favor a nadie para que tuerza la justicia. Ustedes sí, se la pasan en las antesalas del poder. Yo no. Así es de que podrá decir que si mi hermano es plurinominal o de mayoría y que si hay nepotismo, no me preocupa. Finalmente es la gente la que decide. Nosotros estaremos en el lugar que nos corresponde. Ustedes en el basurero de la historia, porque sí llegué a respetar a mucho militante del PAN, que por cierto renunció del PAN. Siendo diputado en el 88 conocí a gente valiosa del PAN, que defendían con vehemencia sus principios, y aquí se quejan del lenguaje cuando usted hubiera escuchado en aquel momento los diputados de Acción Nacional decirle a Salinas y a todos como Fox, ratón con orejas, salinillas, y no se espantaba nadie, ni nadie le decía, oiga, sea respetuoso con el señor presidente, nada. Gerardo Medina, Astolfo Vicencio, Loslín Altamirano, que también estaban 2 hermanos ahí, eran hermanos. El PAN salió así también de hermanos, los 2 eran diputados. Felipe y María Luisa eran hermanos, uno diputado y otro senador. ¿Y qué es? ¿Por qué lo cuestionable? Si fueran patriotas, pues no estarían en el extranjero. Si fueran patriotas, el país no estaría así como está.
¿Quién ofendió? Yo argumenté aquí por qué estaba planteando el punto de acuerdo. ¿Quién atacó? La torpeza de sus representantes. ¿Quién se metió con asuntos personales? Los torpes que no tienen justificación. ¿Por qué no debatimos el tema? Yo sostengo que deberíamos modificar el punto de acuerdo y no rechazarlo. ¿Por qué no exhortamos al Ejecutivo Federal para que derogue o al menos estudie la derogación de esa medida reglamentaria que le va a costar millones de pesos al pueblo? ¿Cuál es la estimación que se va a gastar en las familias de los expresidentes? Ese es el debate. A mí me tiene sin cuidado sus descalificaciones, los conozco muy bien. Cambiaron de asumir posiciones democráticas, se fueron a la vileza política, a la corrupción, a la compra, a la traición. Eso es lo que finalmente se reduce. Y no me da temor, se lo aseguro, ni usted ni nadie me quita el sueño. Lo seguiremos combatiendo.